Ejercicio sobre presión, página 315, número 25. Un recipiente se llena de agua a una profundidad de 20 centímetros. En la parte superior del agua flota una capa de petróleo de 30 centímetros de grueso con un peso específico de 0.700. Quiere decir que su densidad es igual a 700 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es la presión absoluta en el fondo del recipiente? Entonces, primero que todo tomamos nuestros datos. La profundidad 1, es decir, la altura 1 va a ser igual a 20 centímetros. La altura 2 es igual a 30 centímetros. La densidad del petróleo es igual a 700 kilogramos por metro cúbico. Y nosotros ya sabemos que la densidad del agua es igual a 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ahora, ya teniendo los datos, observamos que unos están en MKS y otros están en CGS. Quiere decir que estos los tenemos que pasar a metro. Es decir, 20 centímetros serán 0,2 metros. Este va a ser igual a 0,3 metros. Y hacemos la gráfica de nuestra situación. Tenemos primero un recipiente que está lleno de agua hasta cierto nivel, que tenemos que será la altura 1, y sobre esa altura 1 tenemos una cantidad de ¿qué? De petróleo que está a una altura 2. La pregunta, ¿cuál es la presión absoluta en el fondo del recipiente, en este sector? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Tengo dos fluidos y adicional de eso tengo ¿quién? El aire. Por lo tanto, debo decir que sobre el fondo voy a tener una presión, que es la presión atmosférica, más otra presión que va a ser la presión de ¿quién? Del petróleo, que le vamos a llamar 2, y la presión del líquido, que le vamos a llamar la presión 1. Y la presión absoluta pues va a ser la suma de todas estas presiones. Por lo tanto, vamos a encontrar cada una de ellas. La presión 1 del agua va a ser densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, es decir, 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico por 9.8 metros segundo al cuadrado por la altura del agua, 0,2 metros. Y eso nos da igual a una presión 1 de 1.1 exponente a la 3 por 9.8 por 0.2 igual a es igual a 1960 pascales, es decir, 1,9 por 10 a la 3 pascales. Ya tenemos la presión del agua. Ahora vamos a encontrar la presión del petróleo, que será la presión número 2. Densidad del petróleo, gravedad por altura 2, va a ser igual. Densidad del petróleo, 700 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros por segundo al cuadrado por la altura del petróleo, que será de 0,3 metros. Y hacemos la operación matemática. Entonces tenemos 700 por 9.8 por 0.3, esto es igual a 2058 pascales, 2 por 10 a la 3 pascales. Y nuestra presión 3, que es la presión atmosférica, es igual a 1,013 por 10 a la 5 pascales. Por lo tanto, nuestra presión total va a ser igual a la suma de todas estas presiones. Entonces, presión absoluta es igual a presión 1 más presión 2 más presión atmosférica. Y utilizamos la calculadora y nos va a quedar. Entonces, tenemos
como para practicar el uso de la calculadora. 1960 más 2058 más 1.013 exponente a la 5, y eso nos da igual a 105.308. 105.308 pascales, es decir, 1 por 10 a la 1, 2, 3, 4 y 5 pascales. Y ya tenemos la presión absoluta de los líquidos sobre la parte inferior del recipiente. Y acabamos nuestro ejercicio.